Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la que y la de Yehoshua. Bendiciones abundantes para todos hoy en este hermoso día que el Eterno nos concede. Bendito sea el nombre de nuestra Abacadosh. Bien, mis amados, quien les habla es su hermano José Antonio Meléndez de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bienvenidos a su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah. Y bien, mis amados, como hemos estado charlando, platicando sobre lo que es el tiempo en el desierto, los 40 años, la prueba del número 4, el número 40, el número 400, los 40 días que nuestra amada Mashiach Yehoshua estuvo en ayuno, en el Bamidbar, en el desierto, el propósito del desierto, los motivos por los cuales el Eterno lleva a su pueblo y también de manera individual a cada hermano, a cada hermana. Y también como dice el Brihadashah, el apóstol apóstol Pedro, cuando dice que estos mismos procesos se van repitiendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Eso significa que todos llevamos una secuencia de procesos. Podemos recordar la vida de Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham, cuando el Eterno le habló y le dijo: Lej leja, sal de tu tierra, sal de tu parentela, ve hacia ti, ve hacia tu encuentro, ve hacia tu formación, ve a esa tierra que fluye leche y miel, toda clase de bendiciones. Ve a ese lugar porque ahí está tu propósito, el propósito eterno por el cual estás en esta dimensión de los vivos. Podemos encontrar en lo que es la vida de Abraham la historia de un vaso, una historia muy interesante que luego la tocaremos a profundidad. Pero la historia de un vaso relata cómo Abraham recibió instrucciones del Eterno y en un vaso puso lana de oveja, aceite de olivas, y como una chispa de fuego, una flama de fuego del eterno altar o del altar eterno, brincó a ese vaso y se encendió, y el Eterno dijo que tenía que cuidar de que ese vaso no se apagara. Y con ese vaso caminar e ir al rescate de su sobrino Lot, que había sido secuestrado cuando los reyes de las ciudades de Sodoma y Gomorra habían sido capturados también. Y con ese vaso encendido, con esa flama, Abraham fue en rescate de su sobrino Lot. Nos dice el relato que iban solamente 300 pastores, 318 con Abraham, y todos llevaban su cuerno de carnero, su shofar, y pues todos llevaban aceite para auxiliar a las ovejas, al ganado, al rebaño. Y rodearon el campamento. Perdón. Rodearon el campamento altas horas de la noche, en la madrugada. Y a la misma vez todos prendieron su antorcha con el fuego que llevaba Abraham en el vaso. Y a la misma vez todos sonaron sus cuernos de carnero, sus shofares. Entonces fue un estruendo tan grande, y cuando despertaron, se puede decir los contrarios, los soldados enemigos, pudieron verse rodeados por fuego en las colinas y el estruendo de los shofares. Y entonces se levantaron todos a la batalla y se mataron unos con otros, entre ellos mismos. Y entonces fue rescatado Lot. Pero Abraham termina diciendo algo muy, muy hermoso, muy importante, que a mí me impresionó. Él termina diciendo que cuando él ofrecía sacrificios al Eterno, él hundía su cuchillo afilado en el cuello del carnero, mostrando a ese Dios temible y terrible, degollando a los corderos y libando con su sangre. Pero que a partir de ese día, de esa victoria que le dio en el rescate de su sobrino Lot y su familia, a través de esa experiencia, de esa vivencia,
él comprendió que el Eterno mismo, que una chispa divina, que el fuego del Eterno, dice Abraham, ahora entiendo que el fuego del Eterno me acompaña y vive conmigo cada una de mis jornadas. Cada una de mis jornadas. Ahora en este tiempo de la era del Mashiach, usted y yo tenemos un fuego, ese fuego interno, que es el Ruach HaKodesh. Como lo dice el Brit Hadashah, Sheliach Shaul, a sus talmidim, a sus discípulos, aviva el don del fuego del Ruach HaKodesh que recibiste con la imposición de mis manos. Entonces hay un fuego, una porción del Ruach HaKodesh que nos acompaña a usted y a mí cada día y vive con nosotros cada día, cada una de nuestras jornadas, cada uno de nuestros días. Es una bendición que el mismo Ruach HaKodesh esté dentro nuestro, viviendo con usted y viviendo conmigo, con cada uno de nosotros, acompañándonos en cada jornada, cada día que vivimos, cada estación que pasamos, cada experiencia, sea cual sea. Así que el Ruach HaKodesh se goza cuando nos gozamos, sufre cuando sufrimos, se entristece cuando andamos tristes, pero a la misma vez es el que nos levanta, nos consuela y nos fortalece. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Entonces, mis hermanos, hemos estado estudiando conforme a nuestro amado Mashiach y Yehoshua. Ahí quiero invitarte a la bendita Torah, pero en el Brit Hadashah. La bendita Torah porque es instrucción, nuestra Torah oral, el Brit Hadashah. Nuestro amado Mashiach, el verbo hecho carne, la palabra del Eterno hecho carne. La Torah Hay, como se le conoce, la Torah viviente. Ahí en el capítulo 4, en el verso 1, ya lo tiene. Cuando nos habla de que nuestro amado Mashiach Yehoshua ayunó durante 40 días, pero a la misma vez estuvo bajo fuego de prueba. ¿Por qué? Porque Yehoshua fue llevado por el Ruach HaKodesh, el Ruach eterno, para ser tentado por el Hasatán. Y después de que nuestro amado Mashiach Yehoshua, dice el verso 2, había ayunado por 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y entonces el tentador, el Hasatán, vino a él y le dijo, si eres el Ben Elohim, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Pero nuestro amado Mashiach Yehoshua le respondió, escrito está. Escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Tal y como lo encontramos en Devarim, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. A la misma vez lo encontramos en Amos capítulo 8, versículo 11. También lo encontramos en Yohanan, capítulo 6, verso 48 y verso 7, verso 37. Entonces nuestro amado Mashiach Yehoshua le contestó con la bendita Torah al Hasatán, al tentador. ¿Cómo le debemos de contestar usted y yo? Igual, con la bendita Torah. Ciertamente no deberíamos dialogar con el Hasatán, porque si en el Gan Edén, en el jardín del Edén, engañó a Java, a Eva, seguramente le va a engañar a usted y seguramente me va a engañar a mí también. Entonces lo recomendable es no dialogar con él. Pero en caso de que sucediese, tenemos el testimonio de Mashiach que se le contesta con la bendita Torah. Y Mashiach es esa Torah viviente. Mire lo que dice el verso 5. Entonces Hasatán le llevó a la ciudad Kadosh, a la ciudad santa, y le puso en el punto más alto del templo, en el pináculo. Y le dijo, si eres el Ben Elohim, lánzate abajo, pues escrito está. Él ordenará a sus malahim, a sus ángeles, los enviará cerca de ti, y ellos te sostendrán con sus manos de manera que tu pie no tropiece en piedra. Entonces el Hasatán también trató de tentarlo con la misma Torah, con la misma instrucción.
tal y como el Hasatán lo hizo con Java, con Eva, con la misma instrucción que el Eterno le había dado, con esa misma instrucción, el Hasatán la hizo caer. Y en ocasiones va a usar la Torá, el Hasatán, para hacerte estorbo a ti, para hacerme estorbo a mí. Yehoshua le respondió de nuevo, escrito está, no tentarás a Elohim, no tentarás al Señor tu Dios, como lo dice de Deuteronomio, de Barín, capítulo 6, verso 16. No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, le llevó Hasatán a la cumbre de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos de esta tierra, de este mundo, y la gloria de ellos, toda la gloria de ellos, y entonces le dijo, mira, todas estas cosas te daré, si postrado me adorares, y me descubrieres tu cabeza, dice esta versión. Para esto, Mashiach Yehoshua le contesta, fuera de mí, Hasatán, aléjate, porque escrito está, a Jehová vuestro Elohim, a él solo servirás y a él solo adorarás. A él adorarás y a él servirás, como lo dice Devarim, capítulo 6, verso 13, en la bendita Torá, en el capítulo 10, verso 20, y en el Vihadashá encontramos la concordancia en Gilel Lucas, capítulo 4, verso 8. ¿Qué sucedió después de este diálogo? Entonces Hasatán le dejó solo, y vinieron los malajim celestiales, los ángeles enviados del Eterno, y le ministraban. Entonces, ¿cómo vamos a contestar a Hasatán? Vamos a contestar y responder con la bendita Torah. ¿Por qué? Porque siempre va a buscar la forma de detenernos, la forma de robarnos la bendición y hacernos apostatar de la fe. Y muchas veces va a utilizar la misma escritura, la misma instrucción, la bendita Torah, para realizarlo. Entonces podemos ver que tal y como Abraham Avinu tuvo que vivir diferentes jornadas, pero él entendió que el mismo Eterno las vivía junto con él, es lo mismo que podemos ver en la vida de Isaac. También vivió sus jornadas y el Eterno las vivió junto con él en las diferentes pruebas que tuvo. Y a la misma vez podemos darnos cuenta que en Jacob también vivió su proceso de jornadas y el Eterno las vivió juntamente con él. Y lo mismo podemos ver en la vida de Joseph, que el Eterno estaba con él junto con papá y su túnica real, estaba con él dentro de la cisterna sin agua, estaba con él mientras fue vendido, estaba con él mientras fue transportado, estaba con él cuando fue vendido como esclavo, estaba con él cuando fue puesto al servicio de Potifar en su palacio, y también estaba con él cuando fue metido al calabozo, a la mazmorra, a la prisión, y estaba con él, el Eterno estaba con él cuando fue sacado y puesto como virrey en Misraim. De manera que podemos ver que el Eterno nos acompaña en cada una de nuestras jornadas. Masei, del lenguaje Kadosh, del hebreo. Jornadas. En cada una de nuestras jornadas. Y ahora podemos ver a Mashiach y Yehoshua también viviendo sus jornadas. Y lo hemos ido viendo desde su nacimiento, sus procesos, sus experiencias, cada una de sus jornadas. Ahora lo vemos que realizó su tevilá y fue llevado por el Ruach HaKodesh al Bamidbar, al desierto. Y el Ruach HaKodesh, el fuego del Eterno, estando en él, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bendito sea nuestro abacados. Entonces comienza ese proceso en el de ser lleno del Ruach HaKodesh después de su tevilá, llevado al Bamidbar, y comienza su proceso de 40 días de ayuno, y en ese día 40 el Hasatán a tentarlo, y con la misma Torah.
Y ahí vamos viendo. Recapitulamos lo que dijo Sheliach Kefa, apóstol Pedro. Y estos mismos procesos, estas mismas jornadas, Masei, se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, en todo el mundo. Generación tras generación de aquellos que hacen su teshuvá, su tevilá, de aquellos, en otras palabras, que hemos nacido de nuevo y que seguiremos naciendo de nuevo, mientras el Eterno así lo permita. Podemos encontrar en toda la bendita Torá, la Torá que es la instrucción, o las leyes de la Torá, o las historias en la Torá, cómo nos habla a detalle sobre los viajes de los Benei Israel, de los hijos de Israel, a través de los años, y en el Bamidbar, en el desierto. La bendita Torá nos especifica cada uno, por ejemplo, en el pueblo de Israel, pero desde Abraham. La bendita Torá nos habla de 10 pruebas tan grandes que vivió Abraham Avinu. Nos habla de las pruebas de Isaac, nos habla a detalle los procesos de Jacob, desde que nació, desde que creció, de cómo tuvo que ser llevado a casa de Heber, sus ancestros. Posteriormente regresó a casa, el problema con Esaú, la compra, la negociación de la primogenitura, el que lo quisiera, la bendición de Isaac sobre Jacob, que Esab quisiera matar a Jacob tener que huir, posteriormente llegar a Harán y servir en casa de Labán su suegro, y finalmente salir y encontrarse en Peniel y luchar contra el ángel de la mala inclinación de Esaf y todos los procesos que tuvo que vivir Jacob. Entonces la bendita Torá nos da santo y seña de cada una de las jornadas de los patriarcas, pero también nos lo hace saber en los 12 príncipes de las tribus de Israel, como en Joseph. Y finalmente lo podemos ver como pueblo, como nación. Entonces la bendita Torá también nos cuenta, nos especifica cómo es que el pueblo de Israel vivió sus jornadas en los 40 años que caminó en el Bamidbar. La bendita Torá nos especifica cada uno de los viajes, de las jornadas que vivieron en esos 40 años. Y estamos hablando que fueron 42 viajes los que hicieron. La bendita Torá nos cuenta a veces cosas que no entendemos, o pudiésemos decir cosas sin razón. Pero en la Torá no hay nada de más ni nada de menos. Siempre hay enseñanza en la bendita Torá, en lo que podamos leer, escudriñar y ser de bendición para nuestras vidas. Nuestro amado Mashiach Yoshua dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es lo que dijo Mashiach. Entonces, ¿qué vamos a encontrar también? Salvación, redención, bendición. Gloria sea al Abacadosh, bendito sea su nombre. Entonces usted y yo, amado Aj, amado hermano y amada Ajotí, hermanita, todos nosotros hemos emprendido muchos viajes a lo largo de nuestras vidas, desde nuestra infancia, tanto físicamente como en lo espiritual, cuando ya hemos tenido uso de razón. Hablando de este lado del mundo, donde crecimos sin Torah, sin instrucción, que con el paso del tiempo, por gracia de Mashiach, usted y yo que andamos muertos en delitos y pecados, que estábamos alejados de Elohim, sin Dios, sin pacto, sin promesa, sin salvación, sin Torah, ahora tenemos Elohim, tenemos pueblo, tenemos pactos, tenemos promesa, tenemos salvación y tenemos Torah por gracia del Eterno. Ahora es que estamos siendo injertados a su pueblo y como huesos secos estamos siendo
revividos, renacidos, restaurados para gloria y honra de nuestro Abacados, de Yehoshua HaMashiach. Entonces hemos tenido nuestras jornadas en lo que llevamos de camino en nuestra vida. Y estas paradas han sido importantes, son etapas en nuestra vida, son parte de nuestro destino. ¿Por qué? Porque el Brit Hadashah, Romanos 8:28, nos enseña que a los que amamos al Eterno, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo ha sido permitido por el Eterno, todo ha tenido un propósito, a través de todo el Eterno nos ha enseñado y a través de todo el Eterno nos va haciendo madurar, nos va haciendo crecer, así que todo es de bendición. Bendito sea nuestro Abacados. Entonces nosotros tenemos que entender, cada que llegamos a una estación es por un propósito, a una jornada, y de ahí comienza la otra. Entonces tenemos que ir entendiendo y comprendiendo por qué es que vamos pasando de jornada en jornada. A veces nos olvidamos de algunas personas que nos ayudaron durante nuestro recorrido, que nos mentorearon, y también de otras que fueron piedra de tropiezo o una herramienta del Eterno para pulir algo en nosotros. Pero la bendita Torah nos recuerda que a pesar de que hayamos llegado en nuestro entendimiento a nuestro destino, siempre debemos ser conscientes del camino que nos llevó, que nos trajo hasta aquí, y no dar por sentado sobre lo que nos alentó, sobre los que nos guiaron o incluso los que nos estorbaron durante nuestros viajes. Estas jornadas, estos viajes han sido etapas previas en nuestra vida que algunas pueden haber sido o parecido como estancamientos, piedras de tropiezo, estorbos en nuestro camino, pero a la misma vez tan importantes que nos han ayudado a llegar a donde ahorita estamos parados. El Sheliach Salvo nos decía, no creo yo haberlo alcanzado, o sea, no creo eso. Pero sigo a la meta, sigo en mis jornadas, sigo en mi camino, porque sé que el fuego del Eterno me acompaña, aleluya, en cada una de mis jornadas. El mismo Eterno nos va a ir mostrando hacia dónde es nuestro camino. Mashiach dijo un día, hey, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que por mí entrare, hallará pastos. Ya sabemos quién es el camino y sabemos dónde encontrarlo. ¿Dónde está? En la bendita Torah. Desde Bereshit hasta Jasón. Específicamente, su ministerio terrenal, los 4 evangelios. Entonces el camino ya está ahí, ya está trazado. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Seguir ese camino. Y ese camino tiene nombre y se llama Amén y Yehoshua. La gloria sea a su Shem Kadosh, a su santo nombre, a su bendito nombre. Entonces nosotros tenemos que estar siendo alentados durante nuestros viajes y estas etapas son para llegar al Olam Haba, a nuestra meta, a nuestro destino. Tenemos un colorario que les voy a contar. Había un joven que estaba en un viaje, caminando. Había salido de Tierra Santa, de Jerusalén. Él iba para Galilea. Pero de pronto llegó a un cruce de caminos. Había 4 caminos delante de él, pero ya no estaban los señalamientos, estaban en el suelo. Entonces no tenía forma de saber por qué camino o qué camino debía tomar. Y en ese momento, ¿qué iba a hacer? Pues la respuesta es simple. Ya sabía de dónde venía, de Jerusalén. Entonces tenía que arreglar las señales de tal manera
de tal forma que de donde venía apuntara Jerusalén. Y entonces podría ver hacia dónde se dirigían las demás flechas y sabría cuál es el camino. Ahora el Eterno nos ha mostrado ese camino, y ese camino es Yehoshua, y lo encontramos en la bendita Torá, desde Bereshit hasta Jasón. Glorias al Eterno. Entonces, cuando nosotros venimos, podemos saber hacia dónde nos dirigimos. Y es algo que nos va a enseñar esta porción que vamos a empezar a desarrollar, este estudio que vamos a empezar a desarrollar, que es Masei, jornadas. Las jornadas que vivió el pueblo de Israel, porque también muchas de esas jornadas, quizá todas, o un poco más, son jornadas que usted y yo vamos a vivir durante nuestro camino y recorrido en lo que es la senda antigua, el camino de la Emuná. Pero ¿qué necesitamos saber? ¿De dónde venimos? ¿En dónde estamos parados? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es algo de lo que debemos de saber y entenderlo. ¿De dónde vengo? ¿En dónde estoy? ¿Y por qué es que estoy aquí? ¿Por qué estoy en la Kehilá? ¿Por qué escucho las enseñanzas? ¿Por qué estoy guardando Shabbat? ¿Por qué el Eterno me trajo a cumplir sus Moadim? ¿Por qué el Eterno me trajo a comprender su bendita Torah, a escucharla, a guardarla en mi corazón y ponerla por obra? ¿Por qué estoy aquí y hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es el camino que voy a recorrer? ¿Y cuál es el trabajo que tengo que hacer? Cosas en las que tenemos que meditar. ¿Para qué? Para llegar a la comprensión de verdaderamente quién soy, de dónde vengo, en dónde estoy y hacia dónde voy. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que trazar ese camino que ciertamente ya está en la bendita Torah. Y seguramente me voy a encontrar con muchos cruces de caminos y muchas opciones a izquierda y a derecha. Muchas tentaciones a izquierda y a derecha. Muchos obstáculos a izquierda y a derecha. Pero yo sé hacia dónde voy. No me puedo ir a la derecha ni a la izquierda porque no tengo tiempo de distraerme. Sé de dónde vengo. Sé dónde estoy por gracia de Mashiach y Yehoshua. Y sé hacia dónde me dirijo. Hacia el Olam Jabá. Y sé de todos los distractores que me van a querer robar tiempo, robar bendición durante el camino. Cosas a las que les voy a tener que decir que no. Cruces de caminos y desviaciones y atajos que tengo que ignorar y continuar en esa senda angosta que es la que lleva a la salvación. Porque quizá muchos me van a ofrecer el camino ancho y espacioso, pero yo sé que lleva a condenación. Porque ¿qué nos dice Shlomo en los Proverbios? Hay camino que al hombre le parece correcto, pero su finalidad es muerte, es perdición, es maldición. Y Yeshua dijo, yo soy ese camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. El que viene a mí yo no le echo fuera. Así que tenemos ese camino trazado y sigamos adelante. Y vamos a empezar a estudiar, a incursionar, a entrar en las jornadas. En esas 42 jornadas que el pueblo de Israel ya constituido como nación, o siendo preparado para ser redimido de Misraim, del servicio de esclavitud, en el cual estuvieron 400 años, empezaron a vivir cuando fueron llevados por el mismo Eterno al Bamidbar, al desierto. Y tomamos como base esa porción de Mateo capítulo 4. Yeshua en el Bamidbar. Yeshua 40 días en ayuno, en oración, en adoración y siendo tentado por Hasatán. Y vamos a entrar en esa experiencia si el Eterno así nos lo concede. Por ahora le ponemos pausa aquí a mi comentario, a este tema, a este programa de radio y continuamos más adelantito. Vaya por su taza de café o un tecito y nos vemos en un ratito más, en unos minutos más, para gloria y honra de nuestro Abacados. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, be amén. Aleluya.